hemos cantado, pero creo que ha llegado la hora donde todo se detenga y sea el pueblo quien entre a la presencia del Señor con acción de gracias y con el corazón desnudo derrame su frasco de alabastro en adoración al Señor. Te amamos, Espíritu. Que yo solo no puedo llegar, por más que lo intento. Que sin fuerzas hoy me quedé, no tengo mi aliento. Hoy quisiera poder descansar y dormir a cubierto. Y estar a mi encuentro. Que yo solo no puedo llegar, por más que lo intento. Estás aquí. Que sin fuerzas hoy me quedé, no tengo ni aliento. Si me dejaras, hoy vine a descansar, recostarme a tu pecho. Por el día con la nube, como hiciste con Moisés, con columnas de fuego. Por la noche guiaré, sácame de este desierto, líbrame de este mal sueño. Me perdí, quiero volver. Por el día con la nube, como hiciste con Moisés, con columnas de fuego. Por la noche guiaré, sácame de este desierto, líbrame de este mal sueño. Me perdí, quiero volver. Y aleluya. Ya basta, ¡Qué bien! cuánto nos ama. Caminemos como mi Cristo caminaba. Quiero tender mi mano y al necesitar sentir lo que sentía Cristo por su pueblo amado. Que aunque le pegaron y le hirieron en la espalda, él no decía nada, por sus llagas fuimos curados. Quiero tender mi mano ya necesitado, sentir lo que sentía Cristo por su pueblo amado. Y aunque le pagaron y su pueblo le levantaron, él no decía nada, por sus llagas fuimos curados. No se sabe este coro. Es antiguo, pero está lleno de gloria. Aleluya, gloria. Le cantaré al pueblo un minuto solo.
¿Cuántos le dan la gloria al Señor con un fuerte aplauso? Está el Señor aquí. Hay un ambiente de Dios precioso. Santo es Dios. Y la gloria del Señor ha descendido en medio de este precioso y divino lugar. Miren, me decía el pastor en esta tarde, para ser el encargado de predicar, yo estaba buscando al Señor ahí sentado y miraba cómo transcurría el culto. Y he estado en conflicto buscando a Dios para administrarles la palabra que les puede hacer bien y que les puede hablar en esta tarde. Porque no se trata, lo he dicho muchas veces, pero es una verdad que no se nos puede, sobre todo a la juventud, olvidar. No se trata de subir y predicar. No se trata de coger un texto y empezar a decir. Se trata de traer la palabra que el pueblo necesita. A estas alturas, la gente no baja al culto a oír a un hombre. La gente bajamos al culto a oír a Dios. Y no hay otra pretensión en mi corazón, no hay otro deseo, lo sabe el Señor, que te marches de este culto recibiendo lo que viniste a buscar. Una palabra del Señor es lo que en esta tarde yo quisiera darte. Y creyendo que es lo que Dios quiere, yo voy a compartir algo que no tengo ni meditado. Es un mensaje que yo recibí hace algunos años, pero que el Señor lo ha despertado en mi corazón, y voy a intentar de administrarlo con la única intención de hacerte bien. Libro de Nehemías, capítulo 1, versos del 1 hacia adelante. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Azarías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Pueden tomarse. Miren, esta historia ocurre unos años después de que Jerusalén ha sido destruida por los babilónicos bajo el mandato del rey Nabucodonosor. El pueblo del Señor ha sido dispersado, ha sido abatido,
Los que han sido durante mucho tiempo invencibles se han vuelto vencidos. Aquellos que durante mucho tiempo han sido fuertes se han convertido en débiles. El pueblo que amedrantaba ha sido ahora amedrantado. Israel se encuentra en otra tierra, sirviendo a otro rey, lejos de su patria y fuera de su casa. Y por si fuera poco, dice la Escritura, están en gran malla afrenta las puertas quemadas y los muros derribados. Yo, hermanos, cuando me encontré con este pasaje, el Señor me empezó a administrar, y tal como recibí, y así el Señor me habló, voy a administrarlo en medio del pueblo. La situación es caótica, la situación es deplorable, el presente es sin futuro. Pero hay un hombre llamado Nehemías. Siento Dios. ¿Saben qué significa Nehemías? Jehová consuela. Y es que tengo una palabra que tengo que lanzarte. No sé lo crítico que puede estar tu presente, ni tampoco sé lo deplorable que puede ser tu situación. No sé cómo has entrado en este culto y cómo te encuentras. No sé el estado de las puertas, ni tampoco la resistencia de los muros. Pero sí sé que mi Dios es el Dios de toda consolación. Sí sé que mi Dios es experto en cambiar presentes arruinados en futuros de gloria. Sí sé que a Dios le encanta invertir los finales trágicos en finales llenos de esperanza. Y aunque Israel, hermanos míos, se encuentra en un presente caótico, hay un hombre llamado Nehemías, que significa Jehová consuela. Y este hombre, hermanos míos, se encuentra en Susa, capital del reino persa. Él es un judío descendiente de los exiliados en Babilonia. Pero la Biblia dice, la gracia de Dios está sobre él. Es un hombre bien visto por los persas y tenido en gran estima por el rey Artajerjes, pues lo tiene en un lugar preeminente, escopero del rey. Y la Escritura enseña que en el mes de Quisleu, que corresponde aproximadamente en los meses de noviembre y diciembre en el año 20, han venido unos hombres. Vamos a entrar a predicar ahora. Unos hombres, entre ellos Hanani, uno de sus hermanos, varones de Judá. Y cuando Nehemías los contempla y los ve llegar a Aarón, les pregunta algo. Miren la pregunta. ¿Cómo están mis hermanos de la cautividad? ¿Y cómo ha quedado Jerusalén? Fíjate el orden. Primero pregunta por los hermanos y luego por la ciudad. Lo lógico sería cómo está la ciudad y luego los hermanos. ¿Por qué lo hace al revés? Porque sabe Nehemías que el estado de la ciudad es la causa del mal comportamiento de los hermanos. Jerusalén está en gran afrenta no porque sí, sino porque el descuido y lejanía de los israelitas ha desencadenado que la mano de Dios sea parte de Israel. Y eso ha llevado a Israel a la dispersión y al cautiverio. Por lo tanto, Nehemías no pregunta primero por la ciudad, pregunta primero por los hermanos.
Porque la ciudad no puede estar bien si el comportamiento de los hermanos es malo. No puede estar la ciudad levantada si los hermanos están caídos. No puede estar las puertas de pie si los hermanos están de rodillas. Y Nehemías pregunta y dice: ¿cómo han quedado mis hermanos y la cautividad? Porque sabía Nehemías que el estado de Jerusalén era la consecuencia del mal comportamiento. ¿Qué dice Sarón? Sí. ¿No dijo Dios: si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos? ¿No dijo Jehová que si el pueblo se iba tras los ídolos pagarían las consecuencias? ¿No había dicho Dios que si el pueblo abandonara a Dios sufriría la persecución? Pero Israel tapó sus oídos a la voz de Dios y eso les acarreó consecuencias. El primer punto de esta tarde es el siguiente: le encanta a Satanás hacerte creer que pecas y no pasa nada. Le encanta a Satanás hacerle creer a la gente que puede vivir en desorden y que eso no acarreará consecuencias. No digan nada si no lo creen, pero el pecado arruina. Ay, qué poco. Esto, hermanos, tenía que haber retumbado, El pecado arruina. El pecado arruina un matrimonio. No digan nada. El pecado arruina una casa. El pecado arruina una familia. El pecado arruina una iglesia. Pero le encanta hacer Satanás en el creyente una visión de que el pecado es algo inofensivo. Y cuando el creyente cae en este error, le sucede como a Gedeón cuando tiene el encuentro con el Señor y le dice: ¿dónde estabas tú cuando nos viste todo esto que nos pasó? ¿Nos has dejado morir? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Y suerte que el Señor no quería perder el tiempo buscando la razón. Pero si Dios hubiera querido buscar la razón, le hubiera dicho: pero Gedeón, si tus padres me han abandonado, si los saqué del desierto, ¿y por qué Moisés tardaba un poco más? Levantaron un becerro y le llamaron Jehová. Si cuando yo ya no les proporcionaba lo que querían, se fueron tras los ídolos. Si salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. El mal estado era la consecuencia del mal comportamiento y de la lejanía de Dios. Es cierto que a veces sufrimos consecuencias que entran dentro de un trato, que las tenemos que pasar porque Dios nos quiere tratar. Es cierto que a veces hay tormentas que se levantan porque entran dentro del propósito de Dios, pero también hay muchas circunstancias que vivimos por nuestro mal comportamiento y desorden, por no ser obedientes a la voz de Dios. No sufre Jonás la tormenta porque sí, sino porque cuando Dios le dice que se dirige a una ciudad, él se va a otra. Y hay mucha gente preguntándole a Dios por qué permite que eso venga sobre su casa, y Dios le está diciendo: yo no lo he traído, lo trajeron tus desórdenes, tus malos comportamientos, la permisión de cosas que a mí no me agradan. Como tú lo permitiste, eso te acarreó consecuencias. Por eso pregunta Nehemías: ¿cómo están mis hermanos? Porque obligatoriamente, si los hermanos están bien, Jerusalén podrá ser levantada. Pero si los hermanos están caídos, Jerusalén está derribada. Y pregunta: ¿cómo están? Y ahora los hermanos le responden. Los que quedaron de la cautividad, te das cuenta, él también primero le responde la primera pregunta: el estado del pueblo, de los hermanos, luego el estado de la ciudad. Los que quedaron se encuentran en gran mal y afrenta, y eso es la consecuencia de lo que viene ahora. Y dice ahora: el muro derribado y las puertas quemadas. Una ciudad sin muros y sin puertas es una ciudad sin protección.
Una ciudad sin muros y sin puertas es una ciudad abierta al enemigo y a los ataques de todos los ladrones. Una ciudad sin puertas y sin muros es una ciudad insegura. Una ciudad sin puertas y sin muros es una ciudad que no va a poder prosperar ni tener vida. Y así se encontraba Jerusalén por el mal comportamiento del pueblo, por haber permitido el pecado, por haber consentido lo que a Dios no le agrada. Ese era el estado del pueblo por culpa de sus malas acciones. A veces nos preguntamos por qué hay escasez de gloria. No es porque Dios no quiera bendecir, es porque el pueblo vive muy lejos. Porque vivimos muy mezclados con lo del mundo. Porque permitimos y dejamos de hacer cosas que Dios quiere que hagamos, pero como a nosotros no nos interesa, nos las quitamos de encima. Por eso la consecuencia de muchas cosas es el resultado de nuestro mal comportamiento. Y ahora dice la Escritura que le contestan y le dicen: los hermanos en gran mal le afrentan, las puertas quemadas y los muros derribados. Pero me llama la atención algo, que cuando Nehemías recibe la noticia, de todos solamente llora uno. Me llama mucho la atención que cuando su hermano le lanza el estado del pueblo, no se le conmueven las entrañas, no se le espurnan los ojos, dictamina el juicio, dice cómo está la ciudad, pero solamente Nehemías llora. Porque hay gente que se acostumbra a vivir derribado. Porque hay gente que se acostumbra a vivir en ruinas. Porque hay gente que se acostumbra a vivir cabizbajo. Porque hay gente que se acostumbra a vivir con muros derribados y puertas quemadas. Y no solamente se acostumbra, es que ya no le molesta, ya no le duele, ya no le sale mal. Y pasa un día y ve que cada día hay menos muro y no pasa nada. Y pasan 2 días y se da cuenta que las puertas están quemadas y no pasa nada. Y es capaz de hablar del estado de Jerusalén, pero sin lágrimas. Y cuán peligroso es una persona que es capaz de dictaminar el estado de algo si no lo siente. No diga nada, no sé si me he explicado bien. Cuán peligroso es para alguien saber el estado de algo si no tiene sentimientos por ello. Cuando se acuerdan de aquella historia en la que dice la Escritura que ha venido un hombre y le ha dicho a Jesús: ven corriendo a mi casa porque mi hija está gravemente enferma. La Biblia dice que cuando le ha llamado Jairo, Jesús está dirigiendo la casa de este hombre, y cuando llega se encuentra con algo, con unos hombres, con unas mujeres, que se les llama plañideras. ¿Saben qué significaban esas mujeres? Eran gente que lo único que hacía era llorar, pero lloraban sin sentimiento. Sabían ver el estado de la situación, cómo está la niña muerta, lloraban, pero no habían sentimientos, lo hacían por oficio. Pero cuando llega Jesús, ¿qué cosas? Dice: decirle a las plañideras que se marchen, que entre el Padre, entre la Madre y que entren los discípulos, porque permíteme, voy a lanzar una palabra y ahora si ustedes la reciben dicen amén. No necesitamos gente plañidera, gente que llore sin sentimiento. No necesitamos gente que sea capaz de ver el estado de Jerusalén, pero que no le duela. No necesitamos gente que diga: qué mal el coro, qué mal el pastor, qué mal los obreros, qué mal la gente, pero que no le duela. No, si no te duele, no llores. Si no te duele, no hables. Pero si a ti te duele esto, si te duele Jerusalén, aporta, ayuda, porque necesitamos gente que ame la casa. De todos son Nehemías. Le dolió Nehemías su casa. Es que no entiendo cómo puedes ver a Jerusalén sin puertas y sin muros y no llorar. No lo entiendo, Dios mío, no lo entiendo. ¿Sabe el Señor que no lo entiendo? No lo entiendo.
Que puedas sonreír cuando Jerusalén llora. No lo entiendo. Que no te duele lo tuyo. No lo entiendo. Pero eres experto en decir que las puertas quemadas y los muros derribados. Hermanos, necesitamos gente con sentimiento. No digan nada. Me llama la atención. ¿Cuántos niños no corretearon por esas calles? Y ahora la ven derribada y no les duele. ¿Cuántos viejos ancianos no contemplaban la gloria de Jerusalén? Y ahora la ven sin muros y sin puertas. Y nadie dice nada. Que lo haga la tribu de Leví. Que lo haga la tribu de Manasés. Si lo hicieran los otros, hermanos, cuando uno siente que algo es suyo, no le importa si va a recibir ayuda o no. Está obligado a invertir la situación. Está obligado a hacer algo. Si nadie te lo ha mandado, Nehemías, porque hay veces que Dios manda, ¿Quién pone el trono a David? Dios. Va a Samuel y lo unge. Y es normal que tenga carga, lo ha puesto Dios. Pero a veces no vendrá el profeta a ungirte. El sentimiento tiene que nacer de ti. La necesidad de la restauración de Jerusalén no te la tiene que imponer un profeta. Si eres israelita, Jerusalén te dolerá. Si eres israelita, Jerusalén te dolerá. Por eso, permíteme, toca con fuerza. Cuando hay un caso, hermanos míos, en que David tiene un hijo, es Amnón, y Amnón se ha enamorado de Tamar. No voy a entrar, hermanos míos, en tema, pero quiero que atiendan esta historia. Se ha enamorado de Tamar y la quiere a la fuerza. Y dice la Biblia que se ha hecho pasar por enfermo. Y cuando se ha hecho pasar por enfermo, le ha dicho: ¿qué quieres que te haga el papá? Y ha dicho: mira, que venga Tamar y me haga un poco de comida, que me haga un guisado, que me traiga algo para comer. Y dice la Biblia que David le ha dicho: Tamar, ves a dónde está tu hermano y cuídalo un poco, que está enfermo. Y ahora dice la Biblia, y estando Amnón en cama, ve a Tamar. Cuando Tamar le trae la comida, la toma a la fuerza, y dice la escritura, y la toma forzosamente. Y cuando ella, que es una joven honrada, se ve cómo se encuentra, le dice: ¿por qué has hecho esto así? Si en Jerusalén no tenemos costumbre. Mira la afrenta que le has hecho al Padre. Mira lo que van a decir de mí. Mira que van a hablar de la casa de nuestra Padre. En Jerusalén no se hacen las cosas así. Pero no sabía Tamar que hay gente en Jerusalén que no es israelita, que tiene formas filisteas, que aunque vive dentro de Jerusalén se comporta como inconversa. Pero yo digo algo: no necesitamos extractores, no necesitamos gente que tome las cosas a la fuerza. Necesitamos gente que ame al Padre, que quiere las cosas como Dios las quiere y luce por Jerusalén. Termino, porque el tío rico me va a matar. Dice la escritura, termino: y cuando oí, me senté. Ay, Padre, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Te das cuenta? La mala noticia de sus hermanos le cambió la postura. La mala noticia del estado de su tierra lo hizo sentarse. ¿Cómo es que aquí no te cambia la postura el saber que hay gente que no está pasando nada? ¿Cómo es que a mí no me cambia la postura el saber que las cosas no funcionan? Y sigues con tu razón. Y sigues erguido. Claro. Porque aunque has nacido en Jerusalén, no eres hebreo ni israelita. Porque si lo fueras te dolería.
Sí, lloré. Lloré. ¿Por qué? Porque era tanto en la opresión que sentía interna, que las cataratas de sus ojos tuvieron que empezar a emanar lágrimas. Tuvo que empezar a demostrar exteriormente lo que sentía interiormente. Nehemías, mientras no tiene la noticia, es copero y todo le va bien, pero cuando ha recibido la noticia empezó a llorar. Dice: lloré e hice duelo por algunos días. Fíjate el detalle. No se entristeció un momento, porque hay quien coge pena momentánea. Hice duelo por días. ¿Saben qué significa? Y me hice el problema mío. Dejé la conversación, me fui a mi casa y seguía llorando. Dejé de estar con ellos y seguía sufriendo. Hice duelo por algunos días. Ya no pudo sonreír Nehemías, porque ¿cómo iba a sonreír Nehemías si sus padres estaban llorando en Jerusalén? Pero atención ahora, que este es el último punto y ya no descanso más. Dice: y entonces, después de sentarse, después de llorar y de hacer duelo, ¿qué hiciste, Nehemías? Ayuné, lloré. Ay, ¿cómo? Ayuné, lloré. ¿Por qué, Nehemías? Si Jerusalén no necesita gente que ore, necesita gente que vaya. Pero nos diría Nehemías: lo siento, pero si yo no pongo ni una piedra si no hay oración, yo no restauro ninguna puerta si no hay ayuno, yo no me voy de Babilonia si no se lo encomiendo a Jehová. Es muy grande la pena y es muy bueno el sentimiento, pero antes tengo que ponerme de rodillas. Y dice la Biblia: y ayuné y oré. ¿Y quieres que te lance la última palabra que tengo para gracia? ¿Qué quieres esperar que... Perdónenme, a ver si formo bien la pregunta. ¿Qué quieres hacer para que las cosas cambien? Esta es la pregunta. ¿Qué te has pensado hacer para que la cosa mejore? ¿Cuál ha sido lo que tú has querido, que has pensado para que las cosas vayan mejor? Lo siento, la cosa no va a mejorar por estratagemas humanas, ni tampoco por administraciones pastorales, no. Las cosas cambian cuando el pueblo ayuna. Las cosas cambian cuando el pueblo ora. Las cosas cambian cuando el pueblo se consagra. Las cosas cambian cuando el pueblo se acerca a Dios. Perdonadme ahora y toca con fuerza, Felipe, que termino. Esto es lo que me enseñaron mis ancianos y no conozco otro evangelio. Y me voy a atrever a decir más. Si algún joven espabilado se atreviera a subir al púlpito y a predicar lo que el evangelio dice la escritura, sea llamado anatema, porque no hay otro evangelio. Y yo me aferro, hermanos míos, al evangelio que me predicaron el tío Coque, sí, el tío Asistente, el tío Pérez, el tío Rico, mi padre. ¿Qué evangelio? Rodillas, oración, lectura, hermanos, la gente no va a venir si la iglesia no ora. Los matrimonios no se arreglan si la iglesia no ayuda. Quien quiera gloria, que se despierte. Quien quiera gloria, que busque a Dios. Y te doy palabra de valor, que como ores, que como busques, que como ayudes, Dios abre el cielo. Y ese nombre que se nos sale, Dios se es un requisito. No te pide Dios nada más. Estábamos en Palma de Mallorca, que nos invitaron durante 3 días a administrar la palabra. Y tío Jorge, imagínate la presión. Llegué, tío Sistema, a un culto.
y había responsable y 15 ministerios más. Sabe Dios que no miento, me mira mi padre y le dijo, yo no predico. Pero me había llamado un anciano la noche antes y me dijo, llevo desde las 5 de la mañana orando por ti. Aleluya. Les digo un secreto, qué gloria cayó en el culto. Qué bendición descendió en la iglesia de la Soledad. Y ahora tú te preguntas, Aarón, ¿y predicaste bien? Sabe Dios que lo di todo. Si no lo hice mejor es porque no sé más. Me preparé mi mejor mensaje, pero ¿saben por qué la gente se quebrantó? ¿Saben por qué la gente visitó? ¿Saben por qué Dios estuvo? Porque hubo alguien en el anonimato detrás, a las 5 de la mañana pidiendo que Dios lo usara. Es que tengo que decir algo. Ha hecho Satanás algo terrible. ¿Y saben qué es? Hacerle creer a la iglesia de hoy en día que la oración no es eficaz, que la oración ya no es eficiente, que la oración ha pasado de moda. Pero lo siento. ¿Saben cómo se arreglan los matrimonios? Orando. ¿Saben cómo se arreglan las familias? Orando. ¿Sabes cómo se arreglan los problemas? Orando. Y el que no quiera dar, que se busque otro evangelio. Porque este evangelio es oración, palabra, oración, palabra. Los que lo crean, díganlo. Levanta tu mano ahora conmigo y pídele al Señor ahora. Quisieras consolar a tu pueblo a través de mí. Si tú quisieras que yo fuera el Nehemías que tu pueblo necesita, muéstrame la visión del pueblo y pon en mí la carga para dejar mi comodidad y volver a buscarte para que el pueblo vuelva a tener muros levantados y puertas levantadas. Levanta tu mano ahora y ahora toda la iglesia en oración al Señor. Le dé gracias al Espíritu Santo por esta palabra. Yo rogaría al tío Nico, siervo del Señor, que dé gracias por este mensaje. Ora al Señor y presenta tu vida. Gracias por tu hermosa y enriquecida palabra, Dios mío.